Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana vamos a iniciar con el versículo 1 de Corintios 16:13. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Deseándole para usted y para su familia valentía y estar firmemente confiados en la voluntad de nuestro Señor. Recordando que Él siempre está en cada momento junto a nosotros y que nuestra fe sea alimentada día a día. El tema de la clase de hoy es Sistema económico colonial. Estos se dividen en 4: obrajes, tributos, haciendas y concertajes. El sistema económico colonial, tanto como son los obrajes, tributos, haciendas y concertaje, se dio durante la conquista española, especialmente con los tejidos, como nuestros nativos tenían una riqueza escondida, que no era necesario los metales y las piedras preciosas, sino sus fabricaciones en lo textil, como las fibras de algodón en la zona mesoamericana y de lana, especialmente con alpaca o la vicuña. Estos partían para realizar sus tejidos. Y todo esto se necesitaba de una mano de obra mitaya. Y esto se dio en los siglos XVII y se finalizó, o el beneficio de la productividad del tejido fue en el siglo XVIII. Sin embargo, aquí se ve una cantidad en la forma industrial textil colonial, por sus tejidos, por sus figuras, que estos eran fabricadas y enviadas a los países externos. ¿Todos hablan español? Un poco, sí. Tal como pudimos observar, hoy en la actualidad se utilizan ese tipo de máquinas o esas fabricaciones hechas a madera. Los textiles andinos o los textiles de nuestros indígenas son elaborados 100% con la alpaca o con la lana de las vicuñas. Sin embargo, en ese entonces había tipos de obraje. La corona real como primer punto. Como segundo punto, los particulares. Y tercer punto, la comunidad. En los tipos de obraje, la corona real se daba una posesión directa de los reyes de España, es decir, estos eran beneficiados. En cambio, en los particulares, estos eran fundados con permiso de las autoridades de la colonia, pero que estos también tenían sus pequeñas ganancias, más que los que fabricaban. Y la comunidad, es decir, los trabajadores del pueblo indígena, se beneficiaban para pagar a los tributos. Características del sistema obrero. En las características del sistema obrero tenemos puntos muy importantes. Por ejemplo, el uso de la mano de obra nativa, es decir, los españoles no tenían noción de nuestros tejidos ni de cómo estos se elaboraban, pero sí nuestra mano nativa, es decir, nuestros hermanos indígenas y cómo se realizaban dichos tejidos. Pero esto también se ocasionó que nuestra mano era esclava. El salario. Algunos trabajadores recibían salario y también recibían horas libres. Sin embargo, el salario siempre servía para pagar los tributos de los españoles. Y por último punto tenemos sobre la producción, es decir, se incrementó varios complejos industriales, textileros, pero esto servía para la producción de paños, bayetas, frazadas, jergas y alforjas. Sin embargo, la corona expidió unas leyes para mejorar las condiciones laborales de los mitayos. Sin embargo, no modificó demasiado porque tenían que seguir pagando altos tributos para ofrecer a la corona española. Tristemente, por ejemplo, nosotros en ese entonces se tenía un obraje en Otavalo y Peguche.
cuyo cacique era Sancho Hacha de Velasco. Y en Riobamba también se tenían más obrajes, pero estos con el tiempo se han ido perdiendo. Los sistemas de tributos. Esto se dio durante el periodo colonial. El tributo indígena, es decir, era un impuesto personal entre 18 a 50 años de edad, donde tenía que estar pagando dinero a los españoles para no sufrir más abusos en sus tierras, especialmente con los encomenderos, ya que estos eran encargados de recaudarlos y de entregar a la Real Hacienda. Quinto real. Consistía en el pago de la quinta parte de lo que producían en las minas de los metales o piedras preciosas. Tenían que entregar como tributo principal para más ingreso español. Entre los siglos XVI a inicios del siglo XVII. Los diezmos, como su palabra lo indica, entregar la 10ª parte de su ganancia. Es decir, este tributo recaía en la posesión de las tierras y como estos debían de entregar en el año la 10ª parte de lo ganado. Las alcabalas. Las alcabalas, en cambio, estos permitían el primer paso para la rebelión. ¿Pero por qué se dio el primer paso a la rebelión? Porque las alcabalas era otro tipo de tributo, es decir, nuestros indígenas tenían 4 tributos, de lo cual no alcanzaba su salario. Y esto provocó las rebeliones. Una de ellas fue la rebelión de las alcabalas en Quito en el año 1592. Haciendas. Esto se da a partir del siglo XVIII. Sin embargo, la repartición de las haciendas se dio a través de las tierras de los indígenas, a favor de las órdenes religiosas o particulares, es decir, quienes se veían
beneficiándose de esto los españoles. Los terrenos que daban la manera de cultivar varios productos, esto servía para su misma producción. Sin embargo, los que eran tierras áridas, que no tenían potestad para hacer cosechas, estos favorecían para el incremento de la ciudad. Sin embargo, en las haciendas existía la mano de obra usada de las plantaciones, especialmente de los esclavos negros. Y en cambio los indígenas o campesinos, su función se basaba en el concertaje, es decir, era una forma de trabajo, pero se esforzaban más los negros. El concertaje. El concertaje es una forma de explotación de trabajo al indígena, pero éste trabajaba horas para favorecer al hacendado, al terrateniente, al español, con un salario mínimo. En ocasiones ni siquiera era pagado, y si éste no podía o se rechazaba a surgir al trabajo, era condenado a la cárcel, por lo cual también se llamó como esclavitud. Sin embargo, el concertaje se benefició por un largo tiempo, haciendo un hincapié en que, gracias a la riqueza de América, tanto en productos agrícolas como en la riqueza textilera, como en la riqueza de minerales, se mantuvo por décadas el sistema económico español. Gracias.